Buenas tardes a todos ustedes. A nombre de Néstor Guamán y Asociados, quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual que organizamos en convenio con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, dentro del marco de cooperación interinstitucional. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a hablar acerca de los contratos y ejecución de obras en la Ley de Contrataciones del Estado. Doctor Rodríguez, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme permitido en esta nueva ocasión dirigirme a ustedes para tratar uno de los temas más importantes de la ejecución presupuestal que nos permite el desarrollo de la infraestructura del Estado y conectar la totalidad de las localidades entre sí con el objeto de que a través de la efectiva realización de proyectos de inversión, cada uno de los pueblos, por muy alejados que estén, puedan interconectarse y puedan ser caminos de desarrollo. Asimismo, gracias a esta inversión pública que se realiza generalmente por contrata, tenemos la oportunidad de brindarles a los hombres, mujeres y niños de nuestra República la posibilidad de un desarrollo personal y social a través de la educación o la atención primaria necesaria para que nuestros infantes, nuestras madres gestantes, puedan tener la atención que necesariamente les corresponde. Cada una de las inversiones que hace el Estado a través de la contrata, a través de la inversión, permiten el desarrollo social, el desarrollo sostenido, el desarrollo de la persona. Y no olvidemos nunca que la gran finalidad del Estado no es que se hagan más cosas simplemente por ellas mismas, sino que la finalidad real es que el Estado brinde a sus ciudadanos la posibilidad de desarrollarse como personas. Este marco conceptual nos permite preguntarnos inmediatamente por qué el Estado invierte y por qué el Estado contrata. Pareciera ser lógico que después de la introducción todos llegáramos a la misma conclusión. El Estado contrata porque requiere efectuar algunos niveles de inversión y de seguridad y desarrollo para las personas que forman parte de su finalidad última. Sin la posibilidad de invertir, sin la posibilidad de construir, sin la posibilidad de desarrollar, las personas por sí solas podrían alcanzar solo niveles muy insignificantes de desarrollo. La presencia del Estado es indispensable ahí y para eso ejecuta obras de inversión, proyectos de inversión, proyectos de desarrollo sostenible. Pues bien, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el Estado contrata y ejecuta sus obras por contrata y la adquisición de sus bienes y servicios por contrata, no solamente porque pareciera ser que es la mejor forma de lograrlo, de obtener el mejor valor, el precio más justo, al mejor postor, sino que además de esa aspiración que puede ser un poco difusa, lo cierto del caso es que si vemos nuestra Constitución estatal, en el artículo 76 hay un mandato obligatorio que señala que toda la ejecución del Estado para las obras y la adquisición de suministros con fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrato. Esto es que no puede ninguna entidad como principio fundamental desarrollar o ejecutar obras por metodología distinta que la contrata. La contrata permite la competencia, la contrata permite la búsqueda incesante de mejores opciones, la contrata permite que los fondos públicos tengan un valor adicional al gasto mismo, que es el mejor valor del dinero. Mejor valor del dinero que es una aspiración del Estado, porque no hay que olvidarse, todos los ciudadanos directa o indirectamente contribuimos a esos fondos que después son invertidos en la propia o para la propia sociedad. Todos, unos más u otros menos, ya sea a través de nuestros impuestos, nuestros tributos, contribuimos para formar esa gran masa de recursos que
son los fondos o recursos públicos que han de ser invertidos en la ejecución de obras. Pues bien, si esto es así y el mandato constitucional nos lo impone, hay que ejecutar las obras con fondos públicos, pero obligatoriamente por contrato. Y adicionalmente, esa contrata previa a un proceso de selección denominado licitación pública. Esto es que cuando surge una ley que regula el proceso de selección y la contratación del Estado, no es una ley que surge vacía de principio constitucional, que es la norma principal y más importante de toda la esfera jurídica de un país, sino que al contrario, la ley de contrataciones del Estado, que inmediatamente vamos a citar, tiene su origen, tiene su fundamento, tiene su razón de ser en el cumplimiento de una disposición constitucional. Y esta disposición constitucional, que es genérica, solamente es un enunciado, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrato de licitación, también tiene un correlato. Y ese correlato está en las disposiciones que señalan las leyes de presupuesto anuales. La ley de presupuesto del presente año, por ejemplo, establecerá los montos respecto de los cuales se deberá ejecutar un proceso de selección por licitación, al igual que los montos que deberán de poseer los proyectos de inversión para ser ejecutados mediante otros métodos de procesos de selección. En nuestro quehacer vemos que hasta el año 1997 existían varias normas que regulaban la contratación estatal. En lo que se refiere a obras, en el año 1997 se dicta la ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, que constituye en primer lugar un quiebre con la legislación anterior. Esta ley 26850 constituye una ruptura con lo que se establecía en el recordado Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, que mereció tener una vigencia de casi más de 25 años. Pues bien, pese a sus bondades, esta ley de 1850 se aparte en gran medida de ella y tiene como nota tipificadora esta ley es que se fusiona en una sola normativa todo el contexto de la contratación estatal. Ya no solo había una norma para obras como el hurto, sino que en una sola norma, la ley de 1850, encontraremos las disposiciones de obras, de suministros, de bienes y de servicios de consultoría que antes estaban cada una con disposiciones legales específicas. Actualmente, y como todos ustedes saben, la ley de 18850 ha sido derogada por el decreto legislativo 1017 del 3 de junio del año 2008, que es la norma que actualmente nos rige, y se denomina Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, tiene su norma reglamentaria, aprobada por el Decreto Supremo 184 de 2008 de Economía y Finanzas, de fecha 31 de diciembre de 2008, que constituye el complemento de las disposiciones de la ley. Se me ha pedido que básicamente centre mi posición en aquello que se denomina contrato de obra. Lo primero es que si buscamos nosotros en nuestra normativa una definición del contrato de obra, vamos a ver que no existe esa definición, lo cual nos conlleva a la necesidad de recurrir a otras fuentes del derecho peruano para ver si en ellas podemos encontrar válidamente alguna disposición que nos brinde la ilustración necesaria para poder entender el concepto de contrato de obra. Si buscamos en el Código Civil, que es la norma supletoria por excelencia, veremos que hay una
definición que dice que por el contrato de obra, el contratista se obliga a ejecutar una obra determinada y el comitente a abonar la retribución correspondiente. Esto es, que el Código Civil, en este caso, ante la ausencia de una definición de contrato de obra en nuestra normativa específica de contratación estatal, nos permite conceptualizar lo que debemos entender por contrato de obra y las particularidades de alcance suficientes y necesarios para tener un correcto entendimiento de esta modalidad de ejecución contractual. Lo primero que podemos apreciar de la definición es que la propia definición también recoge lo que es tradicional, es decir, en un contrato de obra hay dos partes, una denominada contratista que se obliga a ejecutar, es decir, es aquel que está obligado a hacer, esta obligación de hacer el contratista, su obligación esencial, el fundamento de su participación en un contrato de obra está en la obligación de hacer. Yo contrato como contratista para ejecutar. Y por el otro lado, a diferencia de lo que nosotros podemos entender en la ejecución de obra pública como entidad, anteriormente le decíamos propietario, el código nos habla de la expresión comitente. Y comitente significa el que encarga. Y entonces decimos, así como hay un contratista, hay alguien que encarga la ejecución de la cosa que está obligado a ejecutar el contratista. Este alguien que encarga se denomina comitente. Pero este comitente, al igual que el contratista que tiene una obligación esencial, que es la de hacer, tiene, por definición propia del contrato de obra, por esencia misma del contrato de obra, una obligación, la de abonar la retribución correspondiente. Esto es, que en el contrato de obra fluye simple, llanamente, de manera automática, que mientras que uno está obligado a hacer, la otra parte o la contraparte está obligada a pagar. Y estas son las dos obligaciones esenciales de todo contrato de obra. Guardemos el concepto de obligación esencial, porque más adelante veremos que esto resulta ser indispensable muchas veces cuando tenemos algún tipo de controversia respecto a cuál es la obligación esencial de cada una de las partes que están vinculados en un contrato de obra. Pues bien, entonces repetimos y resumimos: en el contrato de obra hay alguien que tiene que hacer, denominado contratista, y hay alguien que encarga, que es el comitente o entidad, que tiene la obligación de pagar la retribución correspondiente. Muy bien. Generalmente nuestro concepto de contrato siempre está vinculado a aquello que en el diario quehacer hacemos, y esto es firmar un documento. Siempre vinculamos la expresión contrato con el documento, con esos papelitos redactados por nosotros los abogados, que contienen una enorme cantidad de cláusulas donde se pretende abarcar la totalidad del negocio jurídico que se está suscribiendo y colocar todos los matices que podrían suscitarse durante la ejecución del contrato. Sin embargo, en el caso de la ejecución de obra pública, el contrato de obra no se circunscribe ni se limita en modo alguno con el mero documento de estas páginas redactadas por los abogados. No, la norma es explícita en señalar que el contrato está conformado no solo por el documento que lo contiene, sino también por otros documentos que han servido de base, que han servido de ánimo para formar la voluntad contractual. ¿Y cuáles son esas? Las bases integrales.